cosas que le van a servir. De hecho, este módulo también usan en las prácticas de FACSIN. Nomás que creo que le meten corriente directa. ¿Sí? ¿De qué consta? Es el módulo DL2104G de la marca de Lorenzo. Tiene un manual, se lo voy a pasar. Ahorita nomás le pasé la práctica, no le pasé el manual. Ok, ahí dice prácticamente pues, cómo está dispuesto y esa parte. Yo les voy a dar una explicación del uso que nosotros le damos. Vienen varias prácticas ahí, yo las seleccioné y les mandé 6. Vamos a hacer como otras 4, 5 o 6. Ahorita ninguna contempla el uso de los motores trifásicos. Nos trajimos el motor más pequeño por ser más liviano por el cambio de laboratorio. ¿Sí? Pero está el otro, lo único que cambia es que lleva 3 polos más, ¿sí? Y obviamente cambia la configuración si queremos hacer una conexión estrella o de conexión delta, ¿sí? Pero igual vamos a ver nosotros la clave del motor, que es en este caso es el DL1011, ¿sí? El cual tiene un manual, lo tienen ahí, lo tiene Juan Pablo ahí en la mesita, donde está todo el manual. AV, ¿qué quiere decir? 1011 5AV. Esa es la clave nomás. ¿Sí? Entonces, con esa clave me sirve ahí para seleccionar el manual y de ahí ver qué tipo de conexiones voy a estar utilizando dependiendo de la práctica que esté haciendo. Pero la primera práctica no contempla el uso de la conexión del motor. Lo que sí contempla es el uso completo de este módulo, ¿sí? Y en el manual van a encontrar algunas prácticas que nosotros no hacemos porque vienen considerando otros accesorios de otro equipo que no tenemos, pero con lo que tenemos aquí, pues sobra y basta para hacer algunas o bastantes pruebas. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es, bueno, tenemos que pedir el multímetro y tenemos la conexión aquí en la parte de atrás y energizamos, ¿sí? Y ahí ya vamos a tener la alimentación. Esta alimentación consta de un transformador que hace la conversión de los 127 volts a 24. ¿Sí? El sistema aquí funciona con 24 volts de corriente alterna. Tiene un transformador interno que me baja el voltaje. ¿Sí? Entonces, esta será mi fuente de alimentación, ¿sí? Para hacer todas las conexiones. Yo lo tengo apagado, lo enciendo y tengo 28 volts aproximadamente, ¿sí? Y aquí tenemos la protección por fusible, ¿sí? Por ahí en el laboratorio tiene ahí los repuestos. Pues lo ideal es que no hagamos un cortocircuito porque me va a volar el fusible, ¿sí? Me va a volar la protección. ¿Qué es lo que yo hago? Ocupo una carta. Pásame la compu. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero verificar que yo tengo alimentación. Si yo no tengo alimentación aquí, ¿dónde? ¿Esta es su mochila? Sí, esa es mi mochila. El Cristo trae un igual. No te me travieses, ¿qué onda contigo? Sí, son de mercado. ¿Qué clave trae el 000. Ok. ¿De qué consta esta parte? Esta parte de aquí no... Pásate. No lo sabes, también sale en el video. Sí. Bueno, consta de que tenemos una protección para la parte de lo trifásico. Tenemos, este es el módulo de contactores y tenemos esta que es la fuente de alimentación para los motores trifásicos, donde tenemos 220 entre fases. Esta conexión es especial, no es del mismo tipo de conexión trifásica que tenemos aquí para el módulo S, ¿sí? Entonces esta solo se conecta allá, ¿sí? Tuviéramos que tener un adaptador para poderla conectar aquí y poder usar aquí abajo, ¿sí? Aunque la alimentación va de aquí para arriba. Tiene una guía y solo ingresa en una sola posición, ¿sí? Y tiene un candadito. Ok, se activa de dos maneras, ¿sí? Aquí yo lo tengo apagado y tengo una llave, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Al subir la pastilla y aparte cerrar el contacto con el switch, ¿sí? Con la llave. Y ya voy a tener 220 entre cada línea, de esta y entre esta.
Voy a tener un neutro y voy a tener una tierra física, el cual el motor también consta de su puerto de tierra física aquí. Y de acuerdo a la conexión, aquí vamos a alimentar de acuerdo a la práctica. Ok, hasta ahí es el uso de este. ¿Qué debemos de hacer? Ya no estamos, por ejemplo, aquí, vamos a poner, no nos pasará nada si agarramos los cables. Pero si aquí agarramos los cables, ahí sí vamos a tener un problema, ¿sí? Entonces nos podemos electrocutar. Por eso es que le pido, aunque sea en el laboratorio de arriba, que usen zapatos de seguridad, pues la bata, todo el reglamento del uso del laboratorio, pero sí tener mucho cuidado. Si algo no nos quedó bien aquí, ¿sí? Es estar verificando la práctica para el momento de energizar, no mover ningún cable cuando esté energizado aquí, ¿sí? Porque pudiera ocasionar un problema ahí. Entonces, nuestra seguridad va a ser siempre tener apagado y tener el switch cerrado. Bien. Okay. Con FATSIN, y de manera toda el área de control eléctrico, control de la parte eléctrica, electrónica, ¿sí? En este caso, pues será control electromecánico. ¿Qué tenemos? En este caso tenemos un switch de hongo que regularmente se utiliza para switch de seguridad o de protección. En el momento que se presiona, desactivamos o desenergizamos todo, ¿sí? Y tenemos switches auxiliares. ¿Qué tenemos aquí? Prácticamente todos los botones hacen lo mismo. Tenemos uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo presiono, este se abre y este se cierra, ¿sí? Y lo podemos comprobar con nuestro multímetro, ¿sí? Este es normalmente cerrado, ¿sí? Lo presiono y se abre, ¿sí? Tiene que tenerlo apostado. Este es un normalmente abierto. Al presionarlo, pues se va a cerrar, ¿sí? Entonces, si yo tengo algún detalle en alguna práctica, pues hacer las pruebas de funcionamiento, pues será lo correcto, ¿sí? Entonces, por ahí tengo las botoneras, ¿sí? Ok, tengo esta protección. Esta protección, según yo, no funciona en algunos. Esta está volada, ¿sí? Entonces, yo no puedo usar esta protección y luego energizar el motor porque no me va a funcionar una fase y pues no se va a alimentar una línea. Entonces, lo que nosotros hacemos, como ya tenemos una protección aquí, alimentamos directo del módulo a los contactores, ¿sí? Ok, igual se pudiera verificar a la hora de pedir el equipo si está trabajando. Si está trabajando, pues entonces lo podemos hacer. Y tenemos estos switches también. Estos ya no son de push button, ¿sí? Enclavamiento. Entonces, tengo este punto aquí, me dice que ahí va a estar energizado y el otro va a estar energizado. Ahí tiene dos posiciones. Los dos hacen lo mismo. Sí, nomás que uno manda por un lado y el otro, manda por el otro, ¿sí? Entonces, lo podemos usar también. O sea, pero lo único que hacen es mandar salidas, pues no. Y estos tiene doble trabajo, ¿sí? Pero no hay continuidad, vamos a poner entre este y este segundo, ¿sí? Es un doble switch independiente internamente. A ver, dale para la izquierda. No, si estuvieran puenteados, tuviera el corto siempre. ¿Sí? Ok, tenemos también temporizadores, ¿sí? Nosotros, en la materia de profe Fatsin, ustedes programan en PLC en qué momento, en qué tiempo, con un relojito ahí, cuánto va a durar después a lo mejor de recibir una señal y energizarse la bobina, que después de un tiempo, vamos a poner, ¿cómo dice él? De recibir un 1, a partir de que recibo una señal, empieza el contador y luego ejecuto yo una condición ahí programada, ¿sí? En este caso no. Obviamente este equipo es más barato, pues por eso algunas empresas todavía lo siguen utilizando, pero nos da muchas nociones de cómo trabajar, ¿sí? Pues simplemente es ocupo energizar. Ok, ¿qué es lo que hace? Después de recibir una señal,
hay un enclavamiento aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Pues programo una salida que me energice esta bobina. Esta bobina es mi temporizador, es el que cuenta, ¿sí? Y una vez que pasa el tiempo, pues se cierra el circuito del normalmente cerrado, del normalmente abierto. Este es el normalmente cerrado y este es el normalmente abierto. Una vez que pase el tiempo y que se cierre, pues ya voy a tener la salida, que en PLC pues programaría yo directamente una salida pues, después de una temporización. En este caso no, yo tendría que cablear esa señal, ¿sí? Pero pues también es muy práctico. Tengo dos temporizadores, tengo este doble y también, por ejemplo, este que les digo que no funciona, tiene otra función adicional, que es una protección. Por ejemplo aquí, bueno, prácticamente una resistencia muy baja. Prácticamente sí está pasando aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta protección se va, o sea, que se activó la protección, este normalmente cerrado se va a abrir, ¿sí? Y pasará la corriente por acá. Entonces, lo que yo hago en una práctica es, ok, yo puedo desactivar mi etapa de control, toda la parte esta de los cables delgados, vamos viéndolo así, es mi etapa de control, y la de los cables que son más gruesos, los conectores más grandes, son para la etapa de potencia, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Que con 24 volts de corriente alterna, ¿sí? Yo puedo controlar una corriente muy alta, que es prácticamente la función de un relevador, que es igual que un contactor. Ok. La otra condición, yo ya tengo ahora sí los contactores, que tengo una bobina y tengo la etapa de potencia, ¿sí? Una vez que se energice esta bobina, va a haber un contacto de estos normalmente cerrados o normalmente abiertos se van a cerrar, ¿sí? Pero aparte yo tengo contactos auxiliares, que son estos de acá, esta fila. Internamente yo tengo el contactor, ¿sí? Y tengo los auxiliares, ¿sí? Que se van sumando. Creo que en ese módulo vienen unos auxiliares ahí. En algún punto lo vamos a revisar. Entonces yo tengo el contactor físicamente, aquí está, internamente pues está acomodado como para módulos, ¿sí? Entonces yo tengo uno adicional y otro adicional y mecánicamente se mueve. ¿Qué quiere decir? Que este normalmente cerrado, cuando se active, pues se va a abrir. Este también, este se va a cerrar por ser los normalmente abiertos, ¿sí? Y ya tengo lámparas auxiliares, ¿sí? Para avisos. Ok, ¿de qué me sirve esta parte de aquí que está conectada con mi etapa de potencia? Que yo pudiera tener un problema, a lo mejor en la etapa de control, o apagar, y prácticamente yo pues desenergizo la parte de control. Pero si hay una falla en la etapa de potencia, ¿sí? Se supone que yo aquí voy a conectar las tres líneas que vienen aquí, y la salida de aquí me alimentará los contactores y de ahí saldrá la conexión, ¿sí? Bajo la decisión que se programe aquí con la botonera. Ok, no hay una comunicación entre la etapa de potencia y la etapa de control, ¿sí? A excepción en este punto. ¿Por qué? Porque yo puedo botar aquí mi etapa de potencia, mi etapa de control, ¿sí? Pero si hay un cortocircuito en la etapa de potencia, pues se va a proteger. Y esta es la parte que yo voy a utilizar. Entonces, normalmente lo voy a utilizar como protección, ¿sí? Normalmente cerrado. Cuando yo presione, se va a abrir, ¿sí? Y ahí se supone que yo apagaría todo, depende de la conexión aquí. Y también pondría en serie ¿Para qué? Si hay una falla en la etapa de potencia, que también se desenergice, se me apague la etapa de control, ¿sí? Obviamente yo sé que con esto voy a eliminar la etapa de control si yo apago, es como un paro de emergencia, vamos viéndolo así. Pero si hay una falla en la etapa de potencia, pues también voy a desactivar mi etapa de control. Entonces prácticamente es eso. Ahorita vamos a hacer una práctica, si quieres cortar el video.